Bienvenidos a un nuevo episodio de Siento, luego existo. Mi nombre es Juan, para los que no me conocen, y hoy quiero hablarles sobre cómo salir de este atolladero en el que estamos metidos en Venezuela, este atolladero político, mental, emocional, que nos tiene sufriendo hace décadas y del que no logramos cómo escapar, del que no vemos una solución posible, en el que siempre estamos atándonos a cualquier esperanza posible de salvación, porque nosotros mismos, los ciudadanos de este país, pareciéramos, pareciera que nos quedamos sin herramientas para salir de esta situación. Y llegamos a esta desesperanza porque la oposición fracasó como proyecto político, fracasó a la hora de definirse, a la hora de tener unos objetivos claros más allá de sacar al chavismo, a la hora de tener una visión propia de país y sobre todo fracasó a la hora de tomar las instituciones, a la hora de su actuar político. Y fracasó de forma consecutiva a lo largo de muchos años. Y eso nos hizo perder la fe en esos actores políticos. Y el chavismo también fracasó como proyecto político. No fracasó a la hora de mantenerse en el poder, eso lo ha logrado, para eso es bastante hábil. Fracasó a la hora de garantizarle prosperidad a los venezolanos, fracasó a la hora de construir la soberanía alimentaria de la que hablaban, fracasó a la hora de construir la soberanía energética de la que hablaban, fracasó a la hora de construir la independencia política de Venezuela, la independencia en todo sentido de Venezuela, fracasó a la hora de construir un país. Se han mostrado bastante duchos a la hora de destruir, a la hora de conquistar, pero a la hora de construir, a la hora de garantizar prosperidad, ahí es donde han fallado. Ahí es donde no han sabido cómo sacarnos tampoco de este atolladero. Y en ese mismo sentido, la solución para Venezuela tiene que ser necesariamente construir una tercera vía, una vía que nos saque de esta dicotomía chavismo-oposición, que nos tiene mirando a dos opciones de las cuales ninguna de las dos necesariamente nos convence, pero que no tenemos ninguna otra alternativa. Yo creo que, yo creo que necesariamente tenemos ya que escapar de esta lógica. Y cuando hablo de escapar de esta lógica, no hablo de desconocer la realidad. Yo no hablo de desconocer quién tiene el control político de las instituciones hoy en día. Yo no hablo de desconocer la situación en la que estamos metidos. Yo hablo de empezar a imaginar un país que se pueda construir por otra vía y empezar nosotros a responsabilizarnos por ese país, responsabilizarnos a la hora de construirlo, pasar de la queja a la acción consciente de nosotros mismos. Yo hablo de transformarnos nosotros para poder transformar el país. Y sé que se dice con mucha sencillez, pero yo hablo de un proceso de años. Yo hablo de algo que no se construye de un día para otro. Yo hablo de construir el país desde el propósito y de empezar por construir ese propósito. Pero hablo sobre todo de entender que la fuerza está en nosotros, en construir un proyecto político duradero, perdurable, capaz de garantizar prosperidad a la nación. Pero eso pasa por entender que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Eso pasa por entender que o lo hacemos nosotros o vamos a seguir debatiéndonos entre que este dijo esto y aquel dijo aquello. Eso pasa por entender que es la voluntad y la firmeza de nosotros mismos la que puede construir eso y empezar a hacerlo. Así sea un proyecto que demore años, empezar a poner un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo hasta que se construye. Así se construyen las casas, así se construyen los edificios, así se construyen los rascacielos, así se construyen las naciones. Empezando de a poquito, de una pequeña idea, de la voluntad conjunta de los hombres, de la fuerza espiritual, de la fuerza del verbo, la fuerza de la palabra. Todas las grandes naciones se han levantado a partir de ahí. Y sí, es mucho contra lo que hay que luchar, pero no se tiene que conquistar todo en un día. Yo creo que hay que empezar por construir ese propósito, ¿no? Por construir el país posible, el país que queremos, y luego construir la voluntad para hacerlo, y luego construir la fuerza. Y la fuerza o el poder no es más que la unión de los individuos, no es más que un colectivo actuando cónsono en función de un objetivo común. Y luego toca construir o conquistar las instituciones y finalmente se conquista el país, ¿no? Y se empieza a construir ese país que soñamos. Y eso es algo que podemos hacer nosotros los venezolanos.
Eso es algo que, aunque parezca muy distante y muy lejano, es el deber de esta generación, es el deber de quienes residimos aquí todavía y queremos ver un país distinto, un país que se nos parezca, un país que nos garantice prosperidad, un país que nos garantice bienestar, un país en el que no haya miedo, en el que no haya violencia. Y para eso tenemos que tener muy claros cuáles son los enemigos, porque el enemigo no es el otro venezolano que está en el otro bando o aquel que se fue. El enemigo, los enemigos, los verdaderos enemigos nacionales son la corrupción, la violencia, el facilismo, la mediocridad, el derroche, la arrogancia y sobre todo el populismo. Para construir una Venezuela real, tenemos que tener claro cuál es la meta y tenemos que tener claro cuáles son los obstáculos. Y los obstáculos no están afuera de nosotros, los obstáculos son culturales, los obstáculos son hábitos arraigados profundos en el venezolano, los obstáculos son incluso la la pobreza espiritual, la depresión emocional en la que estamos, que creemos que no se puede lograr nada, que creemos que no podemos hacer nada, que estamos constantemente esperando que venga alguien más a proponer, a decir, a hacer, en vez de nosotros tomar la batuta de nuestro propio destino y del destino de nuestro país. Porque aquí se puede hacer mucho, se puede hacer y se puede hacer mucho, pero tenemos que empezar por entender que somos nosotros los que tenemos que tomar el país y que tomar acción para construirlo, que somos nosotros los responsables, no las generaciones mayores que están ahí para apoyarnos, no las que vendrán después, que deberían estar para continuar el trabajo, sino nosotros, esta generación que heredó este conflicto y que heredó este país roto. Y bueno, mala suerte, nos tocaron años duros y perdimos parte de nuestra juventud en esto, y estuvimos luchando, y estuvimos buscando comida en los supermercados, padeciendo la crisis energética, saliendo a protestar duramente, viendo la represión y la violencia, estudiando y formándonos en condiciones nada favorables cuando nuestros padres nos hablaban de este país de ensueño donde una beca universitaria te permitía cubrir todos tus gastos, ¿no? Ese país que conocimos de referencia pero que nunca vivimos. Y resulta que es a nosotros los que nos formamos en la adversidad, los que nos toca tomar la batuta para poder construir un país distinto, para construir algo mejor, que salga de la lógica, de los viejos vicios de la política, porque, porque no podemos construir algo nuevo siguiendo las viejas maneras, porque no podemos cambiar el país si no cambiamos nosotros, porque no podemos construir algo distinto siguiendo viejos modelos, porque nos tocó heredar un país que no se entendía a sí mismo y nos toca a nosotros entenderlo. Un país que no tiene independencia. Nos toca tomar la batuta de un país que está en pañales, de un país que nunca se ha entendido ni se ha leído a sí mismo, que no conoce sus propias heridas y que actúa desde la arrogancia, desde el derroche que nos llegó gracias al petróleo, desde el país que se resuelve a los rialazos, el país del disimulo que decía Cabruja, el país campamento u hotel que decía Cabruja, porque aquí estamos en el país para tomar. Vamos a tomar todo lo que podamos de él y vamos a quejarnos si no nos da más. Pero ¿y por qué no estamos en el país para construirlo? ¿Por qué pensamos que nuestro país es solo para que nos garantice todo? Tenemos que soñar el país posible y construirlo, porque no podemos quedar solo soñando, no solo diciendo cuándo vendrá alguien a construir esto. Es que tenemos que tomarlo nosotros y hacerlo nosotros a partir de nuestras acciones cotidianas. Y no solo desde nuestras acciones cotidianas, ¿no? A través de un trabajo organizado por un fin común, con un enemigo también en común. Pero el enemigo no es el que está en el otro bando. El enemigo son nuestros propios malos hábitos como venezolanos. El enemigo es que no hemos entendido cómo se construye un país.
El enemigo es que no nos hemos entendido a nosotros mismos, no hemos estudiado nuestra historia lo suficiente, no hemos sabido leernos de lo que somos. Y ahí hay una confusión inmensa. No hemos construido instituciones que se nos parezcan. Y entonces siempre tengo que estar en guerra con la institución porque la institución no me entiende ni yo entiendo la institución. No hemos construido nuestro propio modelo. Tenemos que construir nuestro propio modelo. Pero eso pasa por definir cuál es ese país que queremos. No viendo hacia afuera, no viendo los modelos de afuera. Podemos verlos para guiarnos, pero para construir el país, la Venezuela posible, tenemos que ver hacia adentro. Tenemos que estudiar nuestra propia conciencia. Tenemos que crecernos con el país. Tenemos que levantarnos con el país. Porque sí, ahorita estamos de rodillas y estamos deprimidos y no terminamos de ver un escape a esta situación. Pero uno cae para levantarse. Los procesos son cíclicos. Japón se levantó de la Segunda Guerra Mundial y Alemania también. Gran parte de Italia también lo hizo. En un proceso de reconstrucción nacional con un objetivo en común, con una identidad clara, con un propósito. Y lo que yo creo es que nosotros podemos hacerlo mejor. Podemos hacerlo mejor porque nosotros no somos asiáticos ni somos europeos. Nosotros somos latinos y tenemos una manera de ser en el mundo muy distinta. Pero todavía no ha habido el primer pueblo latino que pueda desarrollar eso a voluntad propia. No ha habido todavía un pueblo latino. Es que no estoy hablando de Venezuela, es que en toda Latinoamérica no hay un solo pueblo latino que tenga su propio modelo, sino que seguimos con el modelo que se nos impuso desde la colonia y toda Latinoamérica siguió viendo hacia Europa y Estados Unidos. Y esos son los modelos bajo los cuales nos hemos regido históricamente. Pero es que esos modelos no nos sirven. Para construir un país tengo que pensar en mi propio modelo. Y creceremos muchísimo. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos reflexionar sobre lo que queremos y empezar a tomar acción consciente de qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo. Venezuela tiene que ser de los venezolanos. Y para garantizar prosperidad para los venezolanos, y para garantizar bienestar para los venezolanos, y para construir un modelo distinto al que el mundo haya visto, para construir algo diferente, hermoso, bonito, un país dedicado al amor, a la hermandad, al compañerismo y al construir desde el amor, a construir desde la fraternidad. Pero eso nadie nos lo va a regalar. Eso nadie va a venir a ponérnoslo en bandeja de plata. Eso tenemos que tomarlo, eso tenemos que crearlo. Y crearlo con las mismas bases sólidas con las que queremos que se forme. Un país que supere los vicios. Un país que sea casa, hogar y refugio. Un país que nos acobije a todos y nos vea crecer y nos vea desarrollar nuestro potencial increíble. Porque el venezolano es un duro, hermano. El venezolano es resiliente. El venezolano es ingenioso. El venezolano es carismático. El venezolano es chévere. Y no es justo que teniendo todas estas cualidades, no es justo que teniendo todas estas características tan valiosas y envidiables, vivamos como vivimos. Pero esto no se trata de lo que sufrí o no sufrí. Esto no se trata de si yo padecí más o menos. Esto no se trata de si aquellos años fueron malos o los anteriores fueron peores. Esto se trata de construir un país distinto para que los que vienen después no tengan que pasar por lo mismo. Esto se trata de superar el país del conflicto. Esto se trata de alcanzar el país de la resolución. Y eso nadie va a venir a dar. Eso tenemos que tomar. Eso tenemos que crear. Esta fue mi reflexión de la semana en Siento Luego Existo. Si te gusta este contenido, compártelo con otras personas que crees que puedan conectar con él.
Mi nombre es Juan. Nos vemos en el próximo episodio.